Ultrasonido en el embarazo. Este método de imagen pues es uno de los más accesibles, ¿verdad? Por su costo y porque no tiene efectos biológicos como la radiación, ¿verdad? Entonces es un método seguro para llevar el control del embarazo a través de la imagen y es lo que se utiliza. Entonces se recomienda que por lo menos un ultrasonido se realice en cada trimestre para saber pues cómo va evolucionando ese embarazo. Es importante entonces recordar que vamos a hablar de cogenicidades también en el como es ultrasonido, pues vamos a hablar de cogenicidades y entonces retomando esta imagen que alguna vez la vimos, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque pues los equipos con los que ahora se cuenta se ve, por aquí pones el transductor y prácticamente se está viendo al bebé. No cuesta trabajo o tanto trabajo distinguirlo, ¿verdad? Porque en los equipos anteriores, pues sí tenías que tener mucha imaginación. Ahorita nada más deben de tener mucha. Pero, entonces recordemos de lo más sencillo, ¿verdad? Siempre que nosotros veamos algo negro en la imagen por ultrasonido, sabemos que es líquido y que se va a describir como anecoico. Cuando nosotros vemos estructuras de color blanco, como el cráneo del bebé, se describen como hiperecoicas, y cuando nosotros vemos estructuras de un color gris oscuro, ahorita señalando aquí el parénquima cerebral del bebé, las describimos como hipoecoicas. Entonces, bueno, recordando un poquito esta nomenclatura, ahora vamos a ver para qué nos podría servir un ultrasonido obstétrico, ¿verdad? Pues obviamente es para el control del embarazo. En el embarazo temprano pues nos va a servir para ver si está presente el saco gestacional, posteriormente si hay frecuencia cardíaca, cuántos números de embriones existen, ¿verdad? Ver las características incluso de manera general de la matriz para ver si hay alguna otra lesión en matriz o en ovarios, ver las características del cérvix y pues de alguna manera determinar de manera temprana si existe algún problema con el embarazo, ¿verdad? Porque pues hay algunas características que debemos observar desde un principio y que si no se cumplen las vamos a dar como anormales. Una de ellas será la forma, o de ellas serán la forma y la situación del saco gestacional, o de si con determinado diámetro encontramos o no algún embrioncito o fetito, o si la paciente, ¿verdad?, llega a urgencias, si llega con sangrado, llega con cólico, pues para descartar la posibilidad de algún aborto. Y entonces, pues hay varias indicaciones, por ejemplo, de lo anormal, pues descartar, una de las indicaciones sería aborto, aborto incompleto, huevo muerto retenido, que haya placenta previa o una inserción anormal de la placenta, que el bebé esté muerto, ¿verdad? A lo que se le llama óbito, entonces también como para estar completamente seguros que se trata de eso. Para malformaciones congénitas en cualquier parte del cuerpo, para hacer el diagnóstico de un embarazo gemelar, ¿verdad? O múltiple. Y junto con eso pues tenemos que ir evaluando también algunas enfermedades que pueden estar en útero, como los miomas, o en ovarios como quistes, o alguna otra alteración a nivel de útero o de anexos. Se tiene que ir evaluando de forma general. Ya solo mencionar de esta imagen por último que esta parte que estamos viendo aquí es la placenta. La describimos como hipoecoica, ¿verdad? Se ve así como algo alargado, hipoecoico. También quiero que recuerden que en las imágenes que iremos viendo sucesivamente, la parte de arriba es lo que está más cercano al transductor y se considera la parte anterior.
la parte posterior de la imagen está más alejada del transductor y se considera la parte posterior. Esto es la derecha del paciente o de la paciente y esto es la izquierda de la paciente. Para poder entonces llevar a cabo la evaluación del embarazo por ultrasonido, vamos a dividirlo en lo que es la ecografía del primer trimestre y posterior vemos la ecografía del segundo y tercer trimestre, porque como es obvio, ¿verdad? Pues se van presentando diferentes cambios, tanto anatómicos, ¿verdad? Como en cuanto a otras características, conforme van pasando las semanas de gestación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos primordiales para realizar la ecografía en el primer trimestre? ¿Cuál es la importancia, verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar o qué se tiene que identificar para saber que ese embarazo, aunque sea muy pequeñito, va desarrollándose de manera normal? Entonces, 1. Hay que localizar el saco gestacional. Bueno, recordemos que el saco gestacional debe de ubicarse a nivel del fondo uterino, es decir, en la parte más profunda, ¿no? de la matriz, a nivel del fondo uterino. Tenemos que hacer también la valoración de si hay muerte embrionaria, ¿verdad? O que se trate de algún embarazo anembriónico, ¿sí? Porque se puede dar el caso de que únicamente se forme el saco gestacional, pero no embrión, y a eso se le llama embarazo anembriónico, o aquellos embriones que están vivos pero que tienen alto riesgo de aborto, como veremos más adelante. Hay que determinar la edad gestacional, eso es uno de los factores principales por los que se realiza el ultrasonido. ¿Cuántas semanas de gestación tiene esta paciente? Y para el estudio del embarazo múltiple, ¿verdad? Para saber el número de embriones, el número de membranas, lo que se le llama como corionicidad y amnionicidad. Y digamos que esto desde un principio es importante establecerlo, llevar el seguimiento, porque después, como ya están tan grandes los embriones, a veces es los productos, perdón, o los bebés, por así decirlo, de que ya están tan grandes se empiezan de alguna manera como a confundir, o hay que estar mucho más cuidar aspectos más detallados para saber si no estás tomando la piernita de uno y no sea la del otro, y se complica aún más si son más de dos productos. Por eso les decía que el determinar las características de los embarazos múltiples desde el inicio del embarazo pues va a ser muy importante. Tenemos estas imágenes por ultrasonido. ¿Sí? Eso es con ultrasonido pélvico. Aquí estamos viendo la vejiga, es anecoica, y acuérdense, detrás de la vejiga luego encontramos la matriz. Y eso es por ultrasonido endovaginal. Entonces, en primer lugar, por ultrasonido en el primer trimestre debemos de ver el saco gestacional. ¿Ah? Uno de los, digamos, de los hallazgos o signos más precoces de si una mujer está embarazada puede ser el engrosamiento del endometrio. Sin embargo, pues esto no es un signo fidedigno, ¿verdad? O digamos que a fuerza esté la mujer embarazada, porque puede ser consecuencia de muchas otras cosas. Pero bueno, el signo más precoz que podemos encontrar por ultrasonido en el embarazo es que puede estar engrosado el endometrio. Pero digamos que el signo que sí nos va a decir que efectivamente la mujer se encuentra embarazada a través del ultrasonido es delimitar la presencia del saco gestacional. Y entonces, miren, tenemos aquí nuestra matriz, tenemos la matriz, aquí está el fondo uterino, esto es el cuerpo, incluso hasta se ve parte del endometrio, y esto es el cérvix, y esto es la vagina. Como veremos, se ve una imagen redonda, o más o menos aquí redondeada, anecoica en su centro, pero tiene un halo hiperecoico o ecogénico a lo que se le llama reacción decidual. Entonces, lo que debemos ubicar en el embarazo más temprano es el saco gestacional, el cual lo vamos a describir como una imagen redonda,
anecoica con una periferia ecogénica, que es la reacción decidual, y que está ubicada a nivel del fondo uterino. Eso sería lo normal. Seguimos viendo una imagen normal, pero solo que esta es por ultrasonido endovaginal. Y aquí estamos viendo en este caso la matriz. Para que se ubiquen, esto es el fondo uterino y por eso es que encontramos aquí el saco gestacional bien redondito, de predominio anecoico, y tiene un halo hiperecoico, incluso como tiene gran cantidad de líquido, miren, tiene el signo de refuerzo acústico posterior. Si se dan cuenta, esta cabecita de flecha está señalando una especie de burbujita, como un globito ahí en su interior. Esto es el saco vitelino. El saco vitelino es muy importante observarlo en el embarazo temprano porque es uno de los primeros signos, digamos que de alguna manera nos está diciendo que va desarrollándose normalmente ese embarazo. Este saco vitelino aparece más o menos como a partir de la 5ª semana de gestación y posteriormente desaparece muy cercana a las 8 semanas. Para realizar el ultrasonido en el embarazo temprano o en el primer trimestre, pues consideraremos, si nosotros recordamos que el embarazo está conformado por 40 semanas, bueno, pues el primer trimestre sería más o menos como de la semana 1 a la semana 13, por así decirlo. Así vamos a considerar el primer trimestre. Y entonces en el primer trimestre la evaluación del embarazo puede hacerse ya sea por vía pélvica o por vía vaginal. El realizarlo por vía endovaginal no es ningún problema o no le da ningún problema a la paciente o que ustedes piensen que podemos provocarle algún aborto o lastimar de alguna manera a la paciente. No. Acuérdense que todo se debe de hacer pues con mucho cuidado. Igual el transductor debe de recubrirse con el preservativo, debe de insertarse de manera lenta, ¿verdad? Y con cuidado, con delicadeza, pero además va a llegar un momento en que el transductor va a chocar con el cuello y como el cuello está cerrado, pues no es posible, ¿verdad?, avanzar más con el transductor, por lo que no crean o no quiero que vayan a quedarse con la idea de que algún momento se pueda tocar con el transductor al bebé o algo así. No, imagínense, ¿no? Imagínense la de infecciones que se le podrían transmitir de esa forma o incluso provocar un aborto o un parto antes del término. Entonces, no, el transductor choca con el cuello o con el cérvix que está completamente cerrado y que no permite que se dañe de ninguna forma al bebé. Claro, siempre y cuando uno lo haga con cuidado, ¿verdad? Pero entonces el embarazo temprano puede ser evaluado por vía pélvica, es decir, se le pide que la paciente tome agüita, que llene vejiga y podemos ver de esta forma la matriz, o puede ser por ultrasonido endovaginal. Recuerden que en este caso pues podemos estar haciendo la cantidad de veces que nosotros queramos el ultrasonido, ¿verdad? No va a dañar al bebé, pero bueno, pues todo debe de tener también un orden y un porqué. En estas imágenes estamos viendo también características del saco gestacional. Esos son por ultrasonido endovaginal, miren. Como lo sabemos, pues por el pequeño abanico que observamos en la parte superior, y ya estamos viendo en sí la matriz y estamos viendo el fondo uterino en el cual identificamos, miren, de una manera más precisa las características del saco gestacional. Muchas veces podemos verlo redondeado u ovalado, pero debe de tener un contorno bien definido y es de ecogenicidad anecoica con una periferia ecogénica, ¿verdad?, que es la reacción decidual. Aquí va a ser muy importante también tomar las dimensiones del saco gestacional y en este caso con los calipers pues lo están haciendo, están midiendo el saco gestacional. Algunos equipos nada más te piden una medida, un diámetro, otros equipos te piden hasta 3